ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Es la primera semana de trabajo legislativo después de Fiestas Patrias. Recordemos que entre medio hubo una semana distrital y el trabajo a finales de septiembre e inicios de octubre viene particularmente cargado. Se han despachado las multas por no votar, se han dado a conocer nuevos nombres para la Corte Suprema, podrían haber nuevos destituidos en el máximo tribunal del país y comenzamos a conocer el presupuesto de la Nación para el año 2026. Soy Juan Espinosa, bienvenidos al ADN legislativo de esta semana. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Nos habíamos ido de cuecas, terremotos y empanadas, no solo con la pregunta de cuántos meses íbamos a necesitar para bajar los kilos de más, sino también con la interrogante política de las multas por no votar. Estuvimos todo septiembre entre las cotizaciones del asado, los ensayos de las cuecas, contando los votos y haciendo cálculos de cuánto iba a ser el monto de la multa a pagar por no ir a votar y quiénes iban a tener que pagar esa multa, pero también con el dilema del nivel de participación de los extranjeros en los procesos nacionales. La Cámara de Diputados terminó aprobando y despachando a ley de la República tanto el proyecto que sanciona la no participación en elecciones como la ampliación de requisitos para la participación de extranjeros en las elecciones. En lo que respecta a las multas, se va a aplicar una sanción de entre 34.000 y 103.000 pesos para los ciudadanos. Los extranjeros avecindados van a mantener el derecho a voto, sin embargo, no van a ser sancionados en caso de no concurrir a las urnas. Sin embargo, a partir del año 2026, los extranjeros deberán cumplir 10 años de avecindamiento para poder participar. Sin embargo, no está definido del todo si cumpliéndose ese requisito se regirán bajo voto obligatorio o voto voluntario. La más aliviada, por lejos, con todo esto, ha sido la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Más que 2 proyectos de multa para voto y reforma constitucional para elevar los requisitos de voto extranjero, es el cumplimiento de la palabra empeñada. El presidente Boric había adquirido un compromiso y hoy día lo estamos cumpliendo, y esto nos permite, por una parte, dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones, estableciendo la multa para los ciudadanos que no concurran a votar, y en paralelo establecemos una reforma constitucional que modifica el artículo 14 de la Constitución, elevando los requisitos de los extranjeros para poder participar en los comicios, poniéndonos, ¿no es cierto?, a nivel de los estándares internacionales. Pero hay que dejar algo bien en claro. El proyecto, si bien especifica de cuánto es la multa y a quién se aplica y cómo se va a pagar, no deja para nada claro el escenario futuro de los extranjeros. Como defensas en una saga que aguanta pelotazos, tanto el gobierno como la oposición y el oficialismo tiran pelotazos al córner a la hora de resolver en qué elecciones van a poder participar los extranjeros una vez cumplan los 10 años de avecindamiento y si acaso van a tener asociada una multa por no participar. Por lo pronto ya podemos enfrentar con algo de calma el proceso del 16 de noviembre y la segunda vuelta de diciembre, pero pareciera ser más que obvio que en el futuro vamos a tener que volver sobre este debate. Y si bien yo no sé qué nos depara el porvenir, me atrevo aquí mismo a apostarle que en septiembre, en 3 años más, a puertas de una elección municipal, vamos a volver a tener el mismo debate respecto de la participación de los ciudadanos extranjeros. Si le llego a chuntar, como sea, búsqueme, que le voy a dar los números de los juegos de azar. ADN Legislativo. ADN Legislativo. Las fiestas patrias del año pasado estuvieron marcadas además por el caso Audios y por las injerencias que se acusaron del abogado Luis Hermosilla en el sistema judicial. Eso significó una ola de acusaciones constitucionales volviendo del 18 y que terminaron por primera vez en la historia con la destitución de ministros de la Corte Suprema. Ángela Vivanco y Sergio Muñoz no solamente fueron sacados de sus cargos, sino que fueron inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Pues bien, casi un año después, uno de esos cupos fue ocupado. En realidad fueron 2 cupos que se ocuparon. Esto porque el Senado aprobó las propuestas que envió el presidente de la República para suplir las vacancias que dejaron la remoción de Ángela Vivanco y el cese de funciones de Jorge Dam en la Corte Suprema.
De esta forma, hay dos nuevos abogados en el máximo tribunal del país. Hablamos de Omar Astudillo Contreras y Gonzalo Ruz Lártiga, que fueron aprobados por amplias mayorías por la sala de la Cámara Alta. Gonzalo Ruz Lártiga ocupará el cargo vacante de Ángela Vivanco. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintos juzgados civiles en la capital. Fue relator concursante de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y fue abogado integrante de la Corte Suprema entre marzo del 2021 y marzo del 2024. Omar Astudillo, en tanto, va a ocupar el lugar de Jorge Dam y se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue relator de la Corte Suprema, fue juez del 25º Juzgado Civil de Santiago y fue relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua y secretario del Juzgado de Letras del Trabajo en Rancagua. Ambos nombres fueron ampliamente aprobados, pero algunos legisladores dejaron bien en claro cuáles son sus oposiciones en estos nombramientos, en particular cuando se sospecha otra vez, como no, el cuoteo político. Escuchamos a los senadores Karim Bianchi y Matías Walker. Con todo el respeto al Senado y el respeto a los candidatos que están hoy día acá, yo hago la pregunta: ¿cuál colocó la izquierda y cuál colocó la derecha? Para mí la independencia del Poder Judicial creo que también tiene que ver con los nombramientos, que esto esté exento de cualquier injerencia de grupos de interés, de particulares y mucho más aún de injerencias políticas. No voy a concurrir con mi voto favorable. Creo que ha faltado en estas propuestas un respeto básico, y es el respeto al principio de deferencia entre los poderes del Estado. Con estos dos nombramientos aún quedan dos puestos vacantes por resolver. Hablamos de la vacante por jubilación del ministro Guillermo Silva y la vacante por destitución de Sergio Muñoz. Al respecto respondió el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Quedan dos cargos vacantes y estos cargos vacantes se tienen que realizar los concursos internos al interior de la Corte Suprema. Esperamos que esos concursos se puedan desarrollar a la brevedad posible para que el presidente de la República cuente con las quinas y escoger un nombre en cada una de esas quinas y proponerle al Senado ese nombre para la ratificación del Senado. Pero todo el escenario podría cambiar porque tras no obtener los votos necesarios, la Corte Suprema determinó que el ministro Marco Antonio Ulloa, sancionado por potenciales infracciones relacionadas con el caso Hermosilla, finalmente no va a ser removido de su cargo. Esto generó una indignación total en el oficialismo y los querellantes del caso Hermosilla, Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, anunciaron que junto a otros parlamentarios van a presentar una acusación constitucional en contra del magistrado. Nosotros vamos a avanzar en la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro Antonio Ulloa. Y a la vez vamos a estudiar, avanzar en una acusación constitucional en contra de los jueces que nos inhabilitaron. Este empate que salva Ulloa es insólito. El Poder Judicial había asumido un compromiso con respecto a la limpieza profunda que había que hacerse y hoy día ha dado una mala señal. Pero a esta acusación constitucional en contra de Ulloa podrían sumarse otros ministros. Eso es algo que sabremos durante la próxima semana. Sin embargo, en lo que respecta a las vacantes en la Corte Suprema, a fines de este año debería producirse la salida de María Teresa Ramírez por jubilación y en abril del próximo año el retiro de Mario Carroza del máximo tribunal del país. Dos nombramientos que ya podemos anticipar van a tener que ser resueltos por la próxima administración. ADN Legislativo. Esta semana siempre ha estado marcada en los calendarios políticos legislativos del país con tonos bien especiales, porque siempre en la última semana de septiembre entra el presupuesto de la Nación para el año siguiente, que en este caso coincide que es el último presupuesto de la administración Gabriel Boric y que tiene que ser utilizada por una próxima administración que entra, recordemos, el 10 de marzo. Entonces el debate en el Congreso ha estado marcado en estos días por las críticas que se hacen desde los distintos sectores, incluso desde el oficialismo, al documento que ha entregado el gobierno, donde se calcula, primero, un crecimiento de la economía para el año 2026 de 2,5 puntos porcentuales. Se establece una solicitud de endeudamiento en 17.400 millones de dólares. La expansión del gasto público se proyecta en 1,7 respecto del año pasado y equivale a 86,2 billones de pesos, del orden de 90.000
$100.000 millones. Sin embargo, el punto de partida de la discusión del presupuesto en el Congreso es el debate del estado de la hacienda pública. Ese miércoles hubo 2 sesiones. En la primera, una larga exposición de Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, y en la segunda, la siempre compleja comparecencia de la directora de presupuestos, Javiera Martínez. El foco durante los primeros días ha estado marcado por las dudas que pone la oposición respecto de los déficits estructurales y las cifras que históricamente han sido anunciadas, las garantías de certezas de parte del gobierno que en los 4 años de administración ha complicado y se ha complicado con las estadísticas y con los números, el nivel de gasto real, la transparencia en la información, además de los niveles de inversión, generación de empleo y productividad. Uno de los integrantes de esta comisión es el diputado Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, quien planteó sus dudas respecto de los fundamentos del gobierno en el inicio de la discusión del presupuesto de la nación. El 1,7% que el gobierno ha presentado es engañoso, considerando que hoy día no tenemos todavía la ejecución del gasto total del año 2025. Además, el gobierno está en pleno ajuste fiscal para poder cumplir sus metas. Por lo tanto, la discusión va a ser mucho más lenta de la que nosotros hubiésemos requerido, porque el gobierno se ha comprometido a hacer un ajuste fiscal para poder cumplir con su balance estructural, que hasta el momento no hace. Y por lo tanto, este porcentaje es un porcentaje más bien estimativo según nuestra apreciación. En el argumento del gobierno, la Ley de Presupuestos 2026 tiene como principal foco la responsabilidad fiscal, dado que el crecimiento de la deuda pública va a ser, dicen, el más bajo en relación a lo observado durante los 3 gobiernos anteriores. Sin embargo, el debate ha estado más puesto en la llamada glosa republicana, un apartado del presupuesto que se destina a la próxima administración para que éste la distribuya según sus propias necesidades de gasto y que en este presupuesto particular no existe. La decisión de no dejar un monto establecido, dicen en Hacienda, es para justamente darle más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. Sin embargo, la duda que ponen muchos es hasta qué punto hay una libertad de acción presupuestaria. Escuchamos al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abrirse a esta discusión y al diputado Agustín Romero dar un ejemplo muy particular, pero muy siempre evidente de la extrema derecha respecto de la reasignación de recursos públicos. Si estamos todos de acuerdo acá que no nos debemos mover del marco presupuestario, o por lo menos no aumentarlo, si uno quisiera hacer algo como la glosa republicana, tendría que ver de dónde saca eso. La pregunta, a mi juicio acá, es ¿quién va a definir eso? Y nuestra postura es que lo más razonable es que lo defina la siguiente administración. Este debate ha resultado ser relevante, mucho más relevante de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué es lo novedoso en esto? Por ejemplo, el presidente de la República va a poder eliminar un ministerio, sacar gente, bajar los sueldos de los funcionarios. ¿Qué va a poder hacer? Que se dejen $700 millones a criterio del presidente de la República. Por ejemplo, en el caso de nosotros podemos decir, ¿sabe que no hay más plata para el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Se acabó. Y reasignamos todo eso a salud. Ahora bien, más que ser un conjunto de números y tablas y de ser documentos donde finalmente se van desglosando dineros, la ley de presupuestos es una definición de cómo se van a financiar las políticas públicas que impactan directamente en la vida cotidiana del país. Es un plan financiero, básicamente, donde se decide cuánto dinero va a tener cada ministerio, cada servicio, cada repartición del Estado. ¿En qué se va a gastar, por ejemplo, ese dinero? En salud, en educación, en pensiones, en seguridad, en obras públicas, en cultura. En otras palabras, es la organización de los recursos que va a tener el país para responder a las necesidades de la ciudadanía. La Constitución establece que el presidente debe presentar el proyecto al terminar el mes de septiembre, que el Congreso tiene 60 días para revisarlo y que si el 30 de noviembre no se logra aprobar, va a entrar automáticamente y sin ningún otro pataleo la propuesta que ha hecho el gobierno. Ojo, el Congreso solo puede reducir los gastos, pero no puede aumentarlos ni crear nuevos programas. Eso asegura que el gasto público no se termine descontrolando. Vamos a escuchar las expectativas que tiene la diputada del Frente Amplio, Kael Yeomans, de esta discusión presupuestaria. El gasto tiene que ver con las necesidades que existen, en primer lugar legislativas, porque hemos acá aprobado en el Congreso Nacional algunas legislaciones que deben entrar en vigencia y por lo mismo requieren de presupuesto para poder implementarse. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gratuidad requiere más de $2.300 millones para su implementación. Cuando hablamos de la PGU requiere más de $6.500 millones, si no me equivoco, para su implementación. O sea, son cifras que deben estar en la ley de presupuesto. Y en ese sentido, yo lo que espero más bien es que el gasto corresponda a las prioridades y las necesidades que tiene la gente. La ley de presupuestos es en definitiva una herramienta que refleja las decisiones políticas de cada gobierno y que permite también a la ciudadanía ir exigiendo transparencia y rendición de cuentas conforme va pasando el tiempo. Entonces no solamente estamos hablando de un documento técnico,
es el corazón de cómo nuestro país organiza los recursos para avanzar en la respuesta a las necesidades de bienestar de toda la ciudadanía. Por eso, finalmente, cada año su discusión es uno de los debates más importantes del país y del que, evidentemente, vamos a estar dando cuenta todas las semanas en las distintas plataformas de Radio ADN y, por supuesto, en este ADN legislativo. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.